en el marco de un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, se tomaron declaraciones de algunas causas que se las imputa por encubrimiento a la vicepresidenta de la Nación, a Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto encubrimiento sobre el atentado a la AMIA. Ella hizo varias denuncias en base a esto en su declaración y habló sobre persecución judicial, sobre todo. Habló sobre persecución judicial y las causas que estaban de alguna manera armadas para perseguirla a ella, sobre todo en el periodo de su mandato del 2007 al 2015, que fue donde crecieron la cantidad de denuncias y las causas. Y bueno, lo de AMIA no estaba exento, ¿no? Recordemos que Cristina, desde el atentado a la AMIA, empezó a investigar con un grupo de colegas también, abogados, el caso de AMIA y lo llevó muchas veces. Yo recuerdo haberla escuchado un par de veces cuando ella era presidenta de la Nación, hablar sobre esto, es decir, que el debate de AMIA ella lo presentó en comisiones internacionales sobre derechos humanos y sobre que tengan jurisdicción sobre estos atentados, sobre todo, para que se abra la investigación y se pueda debatir y buscar los culpables sobre esto, ¿no? Sobre el atentado. Y bueno, en ese marco también, o de esa misma manera, mejor dicho, Cristina hace su declaración el viernes, ¿fue? El día viernes realiza su declaración, como decía recién Gonza, en la causa del memorándum de entendimiento con Irán. Fue bastante, o sea, ella después lo pone en las palabras de descabellado toda la situación judicial en la que está viviendo, no solamente ahora, sino hace años ya, pero en la cuestión de que, bueno, 2 días antes de que se cumplan 27 años del atentado contra la AMIA, la exponen a ella a dar, obviamente, el alegato que le corresponde previo a un juicio oral, si así lo dispone el Tribunal Oral Federal número 8. Recordemos que, bueno, Cristina Fernández de Kirchner hasta el 4 de agosto tendrá un parate la causa cuando se produzca la intervención de los demás imputados y del fiscal Marcelo Colombo. El siguiente paso será que el Tribunal Oral Federal, como decía recién, número 8, dicte una resolución. Esto puede ser que se decrete la nulidad de lo actuado, que es lo que pide Cristina, pero también se podría sobreseer a todos los acusados por inexistencia de delito, como también ocurrió hace muy poco tiempo con el plan Cunita. O obviamente el escenario C y por ahí más injusto es que se rechacen los planteos que se están haciendo hasta el momento y que se avance hacia la realización de un juicio oral. Básicamente los argumentos o alguno de los argumentos de Cristina fue la falta de imparcialidad a la hora, o sea, de los quienes reabrieron el expediente después de un trámite totalmente irregular, y básicamente lo que ella denuncia y viene denunciando hace rato, que todas estas jugadas judiciales que está teniendo en los últimos años Cristina vienen de la mano del fallecido Claudio Bonadío,
No sé si querías mencionar algo. Sí, que esta persecución, como ella bien lo mencionó, es una persecución judicial y sobre todo es política, porque como mencionaba al inicio, en la introducción del tema, digamos, no es una persecución o no son causas que emergen ahora en este contexto, sino son causas que tienen inicio en sus mandatos como presidenta. Que particularmente y básicamente lo que busca los poderes concentrados con la justicia y con los medios de comunicación, o lo que buscaban en ese momento, era desestabilizarla, obviamente. Y ella habla sobre la deuda externa y habla sobre cómo impulsan, y ella lo dice, que intentan torcerle el brazo. Pero bueno, menciona esto, ¿no? Sobre la persecución judicial que hacen hacia su persona, acusándola de ser encubridora de un atentado, de los atentados más terroríficos y más graves que ocurrieron en el país. Forma parte de eso, de esa persecución. Así es, lo que ella también el viernes denunciaba y ponía en evidencia es que todo lo que todas las causas que se están poniendo o que se estuvieron poniendo hasta este momento a ella como principal actor de las causas judiciales es nulo, porque tanto Hornos y Borinsky no fueron jueces imparciales, dado que hay muestras de que eran muy amigos y muy compinches, si podemos decir, del anterior presidente Mauricio Macri. Entonces lo que plantea básicamente es una falta de parcialidad a la hora de las causas que a ella le hicieron, y también habla de esta cuestión de lo que tiene que ver con las causas mellizas. Ella plantea que, bueno, le hicieron una causa creo que ella planteó sobre lo del hotel en Santa Cruz, en Calafate, y eso, como no tuvieron manera de comprobarlo, salieron con otra causa, con los mismos actores, la misma gente, y bueno, y obviamente habla de la cuestión de la falta de parcialidad a la hora de que todos los jueces que a ella le tocaban para tomar declaración, para hacer todo el proceso judicial que conlleva, siempre eran los mismos. Sí. En las diferentes etapas de lo judicial. Escuchemos un fragmento. Dale. A ver que ella hablaba sobre esto. Creo que en virtud de esta causa, que se conoce popularmente con el nombre de memorándum, pero que nos tiene aquí sentados y conectados, acusados de ser encubridores del más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país. Hace este próximo domingo se van a cumplir 27 años. ¿Cuál es la idea entonces? La primera, demostrar a partir no ya de los planteos jurídicos que vamos a hacer posteriormente, sino de la más simple lógica del disparate judicial, institucional y político que es esta acusación a quienes estamos hoy sentados o conectados aquí. Bien, ella ahí menciona esto, lo que nosotros decíamos, ¿no? De que es una persecución judicial y política. Lo que busca es, de alguna manera, esto lo voy a decir llanamente, sacarla del plano político, hacerle causas para seguir con la construcción mediática con la cual se viene manejando los poderes concentrados en nuestro país, para desestabilizar su fuerza política y obviamente contrarrestar
sobre todo las ideas y los proyectos políticos que se llevan a cabo en el país, del movimiento particularmente, y a ella como líder política, también como referenta política. Sí, en este sentido, Gonzalo, lo que vos planteás es muy importante porque lo que ella plantea, hay dos cuestiones. Ella cuando empieza la declaración, empieza haciendo obviamente todo un desarrollo. La realidad es que hoy un poco fuera del aire lo charlábamos, la capacidad de oratoria y también la capacidad de poder generar líneas históricas y cómo ir generando todo un discurso que se pueda entender también hacia dónde va el punto que ella quiere llegar, que tiene que ver con la persecución político-judicial que está sufriendo en los últimos años, por ser obviamente líder y referenta de el campo nacional y popular y de la mayoría o de la gran mayoría de los y las argentinos y argentinas. Y lo que ella plantea es ver el disparate judicial que tiene esta causa cuando uno de los imputados, por ejemplo, nombra varios, pero el que más me resonó fue la del Cuervo Larroque, que está como imputado de encubrimiento sobre el atentado de la AMIA, y el Cuervo Larroque tenía 17 años en el momento que sucedió el atentado de la AMIA. Es como que, bueno, medio que metieron a todos los referentes o más o menos allegados a Cristina y lo metieron en una causa. Muchos de y los dijeron, dirigentes que están acusados, como vos decís, en este caso el Cuervo Larroque y otros más, ni siquiera estaban acá ni en Capital ni en la provincia, bueno, sí, en la provincia de Buenos Aires sí algunos, pero en Capital no estaban, y muchos no tenían relación con la AMIA. No, por eso ella habla sobre la acusación y sobre la persecución política. Obviamente esto tiene un trasfondo, el trasfondo es económico, va por ahí, y ella menciona esto que yo les decía, les comentaba hace un rato, de que trataban de alguna u otra manera torcerle el brazo económicamente, ¿no? Para seguir endeudándose. Para subordinar al pueblo argentino, básicamente. Claro. Que fue lo que hizo Macri después. Sí, con políticas económicas desde afuera, pensadas hacia afuera, ¿no? Para resolver la vida cotidiana de la población. ¿Podemos escuchar el segundo fragmento? Le pagáramos a un puñado que representaba solo el 7% de los acreedores, le pagáramos lo que ellos querían, que era una cosa que no podía ser. Y había una cláusula, además, que nos obligaba que si nosotros le pagábamos a ese 7% o a un 1% o a uno solo más de lo que le habíamos pagado al 92%, obviamente se nos podía caer el acuerdo, que era la famosa cláusula pari passu, si mal no me acuerdo, era la pari passu, la famosa pari passu. Bien, no lo hice. Me banqué lo que me banqué y no me doblaron el brazo, no les pagué lo que querían, porque era condenar a la Argentina a un endeudamiento monumental de la que le habíamos salvado, pagándole al Fondo Monetario Internacional Néstor en el año 2005, y yo siguiendo pagando todo lo que reestructuramos a partir de 2005 y del 2010, pagando todos los años. Por eso también afectamos las reservas del Banco Central para pagar la deuda, porque queríamos desendeudar al país, porque era la única forma de crecer, y estábamos creciendo, porque en el año 2015, y no son datos míos, son datos de Todesca, que era el jefe del INDEC de Macri, crecimos al 3, y pico % en el último 2015, como habíamos crecido también en el 2013. Bien, esto era lo que decíamos, ¿no? El proyecto económico del Campo Nacional Popular en el periodo de 2007, del 2003, en realidad hasta el 2015, primero con Néstor en la cabeza y después con Cristina, a partir del 2007. Del 2007, era lo que a los poderes concentrados no les cuajaba,
digamos, ¿no? Porque era un crecimiento económico, un crecimiento en cuanto en relación a materia de derechos humanos, un crecimiento industrial, un crecimiento en ciencia y tecnología, un crecimiento en educación, un crecimiento en salud, que obviamente a los poderes económicos concentrados no les convence, porque no es lo que quieren, porque claramente ellos no sacan rédito económico desde ahí, sino que eso, el único objetivo que tiene es beneficiar y mejorarle la calidad de vida a los argentinos y a las argentinas. Sí, sobre esto, no solamente en situaciones concretas y específicas y políticas, como decías recién, en términos locales de nuestro país, sino también recordemos que el proceso de Néstor vinculó mucho a lo que tenía que ver con la unidad política latinoamericana, con Lula, Chávez, Evo, me estoy olvidando el presidente de Ecuador, bueno, ahora me voy a acordar, Correa, ahí me lo dijeron por cucaracha, todo un proceso de unificación y de un proyecto de poder, de nuevo poder emergente, que le iba a disputar a los poderes más, no sé, Estados Unidos, más lo que tiene que ver con la Unión Europea, lo que tenía que ver con Rusia, pero no en la disputa de... no, era un una bloque cuestión de negociación. Exactamente. Un bloque de poder. Conocemos como Mercosur, digamos, es eso, es un bloque de negociación interna para favorecer la comercialización y la industria de la región. De la región. De la región, poder generar comercialización interna entre lo que tenía que ver con los países del Mercosur. Sí. Y eso obviamente tuvo su auge, obviamente en el momento que se cristalizó en lo social, que tuvo que ver con el 2005, el no al ALCA, donde desde América Latina le dijimos que no a los avasallamientos de Estados Unidos. Sí, no al libre comercio. No al libre comercio, no al, bueno, vengo a Sudamérica y hago lo que quiero, y cuando no me conviene hago golpes de Estado. Digo, me parece que era una vuelta después de lo que tuvo que ver con los procesos de dictadura que vivió nuestra región, los procesos de neoliberalismo que vivimos hasta fines del 2000-2001, donde volvimos a emerger desde Argentina y obviamente volvimos también a emerger como pueblo latinoamericano, y donde obviamente del 2003 al 2007, con todas estas cosas que decíamos, de bueno, la nueva posibilidad de ascenso económico también de un montón de ciudadanos y ciudadanas, del acceso al trabajo, del acceso a un montón de recursos físicos que podemos recordar, y también una cuestión programática de lo que tiene que ver con pensar la soberanía, pensar lo que vos decías recién sobre el tema de la ciencia y la técnica. No es nada más, bueno, tenemos ciencia y técnica. Tener ciencia y técnica te da un lugar en el mundo, porque estás generando básicamente científicos y toda una cuestión de avance tecnológico que no habíamos tenido, que había sido recontra bastardeado durante la época de los militares en nuestro país. Recordemos que nosotros teníamos una industria muy fuerte en todo lo que tenía que ver con la metalúrgica, muy fuerte en todo lo que tenía que ver con la construcción automotriz, todo lo que tenía que ver con la cuestión de creación de... Bueno, acá nomás tenemos el astillero Río Santiago, que los compañeros del astillero Río Santiago estuvieron combatiendo no solamente a lo que fue la dictadura militar, sino también al neoliberalismo de los 90 y... al neoliberalismo de María Eugenia Vidal y de Macri también, ¿no es cierto? También, pero en el proceso que nosotros estamos mencionando, hicieron buques buques y cuestiones navales para gran parte de nuestra América, y que eso también te ponía en alza en una industria que estaba creciendo, y bueno, obviamente recién lo decía
Cristina, pero lo que quería ir era el punto crucial que tiene que ver con una cuestión que cuando nosotros empezamos a tener una disputa mucho más mundial, también empezaron los hostigamientos por parte de Estados Unidos y de las grandes potencias mundiales. Lo que recién mencionaba Cristina sobre el tema de los fondos buitres, que fue entre el 2012 y el 2014, también fue un avasallamiento, y sobre todo dentro de nuestro país, aquellos y aquellas, y sobre todo lo que tiene que ver con las dirigencias políticas y con los medios de comunicación que jugaban a favor de estos fondos buitres, que obviamente nos querían someter a un endeudamiento que ya nos habían sometido anteriormente. Sí, querían que se les pague en los términos y condiciones que ellos planteaban, y que obviamente eso no beneficia a la industria, no beneficia a la economía local. Y a partir de eso, digo, vos recién lo mencionabas, antes la manera de cortar los procesos populares en América Latina eran con las dictaduras, los golpes de Estado. Bueno, ocurrió con Evo en Bolivia hace muy poco, pero en otras partes de la región, como es la Argentina, eso no se puede hacer, no se podía hacer. Entonces la manera que buscaron estos poderes concentrados era la persecución judicial, para doblegarte y para someterte a las políticas económicas que ellos querían, que era el endeudamiento, y poder manejarte desde afuera tu política económica, obviamente ajustando a todos los sectores, que fue en definitiva lo que hizo Macri del 2016 al 2019, ¿no? Someter el pueblo argentino y la economía argentina a manos de los fondos buitres, porque fue y pum, le pagó todo de una, y no le pagó, perdón, me corrijo. ¿Nos endeudó más? Nos endeudó y no reestructuró la deuda con los fondos buitres. No, y esto que vos recién mencionabas, Gonzalo, es importante entenderlo como golpes políticos, mediáticos y judiciales, porque son los tres poderes los que operan dentro de los golpes que estamos viviendo en los últimos años dentro de América Latina. Recordemos que causas similares tuvo Dilma Rousseff y Lula da Silva, líderes populares en Brasil. Lo mismo sucedió con Evo Morales, recién lo mencionabas vos. Lo mismo también pasó con Correa. Digo, me parece que queda a las claras cómo hoy en día están siendo los golpes de Estado, y también cómo se maneja básicamente Estados Unidos cuando quiere someter a América Latina. Y me parece que lo importante para esto que recién escuchábamos de Cristina, y básicamente todo lo que duró su declaración del día viernes, tiene que ver cómo se fueron desarrollando las situaciones en el marco de los últimos años, donde ella fue presidenta, pero también qué sucedió durante los 4 años de macrismo, no solamente lo que siempre hablábamos, el ajuste, el endeudamiento y todo, sino cómo estas 3 patas de lo político, lo mediático, lo judicial, estuvieron operando en contra de una líder popular, como es Cristina, pero que operan en contra de los intereses de todos y todas. Sí, que no solamente es Cristina, sino que es los derechos, básicamente, que tenemos como pueblo. Exactamente. Hoy en día tenemos referentes sociales y referentes políticos del campo popular que están presos por causas falsas. Y hubieron un montón de presos también durante los 4 años de macrismo que sin causa y sin la apelación hasta que se demuestre lo contrario, sos inocente, estuvieron presos. Entonces también es como, bueno, ¿cuál es la vara de la justicia? ¿Cómo se mide la ley? ¿Y cuáles son las leyes? Sí. Entre cumplir la ley
y la persecución política y judicial en el macrismo quedó bastante amplia esa grieta. Sí, por supuesto. Vayan a escucharla si quieren, es muy interesante lo que plantea, da muchos datos, además esto salió por Zoom y muestra a ella algunos gráficos sobre esto, sobre el endeudamiento y algunas tapas de diarios sobre su persecución. Así que chusméenlo porque está interesante para poder entender lo que ocurre alrededor de esto, ¿no? Que la causa AMIA es una de las tantas causas de las cuales se la acusa a Cristina y a algunos otros dirigentes políticos también.